Estos son los extraños sonidos emitidos por los dispositivos electrónicos del equipo de expedición cuando entraron en un pueblo abandonado por la noche. El lugar al que nos referimos es considerado el pueblo embrujado más aterrador de Hong Kong. Se han difundido muchas leyendas escalofriantes sobre este pueblo. En particular, se ha revelado el evento en el que cientos de aldeanos desaparecieron de la noche a la mañana sin dejar rastro. Desde entonces, han ocurrido numerosos fenómenos inquietantes, haciendo estremecer a quienes escuchan sobre ellos. Desde científicos hasta maestros de Feng Shui, muchos han venido a este pueblo para verificar la verdad. Lo que les sucedió después fue suficiente para hacer que muchos creyeran que algo realmente existe en este lugar. Al final, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió en ese pueblo y cuáles son los misterios detrás de la desaparición de toda la población en una sola noche? Acompáñanos mientras revelamos la verdad sobre este aterrador lugar en este video. Además, también revelaremos información sobre un pueblo embrujado que ha impactado a Europa. Antes de adentrarnos en los detalles, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros emocionantes videos. En Hong Kong, muchos pueblos tienen una belleza única y atraen a numerosos visitantes. Sin embargo, hay un lugar en este país que muchos nunca quieren visitar. Ese lugar es el pueblo de Solopun. Solopun es un pueblo ubicado en el Parque Country de Plover Cove, en la parte noreste de los nuevos territorios en Hong Kong. Debido a su ubicación remota y a sus caminos montañosos, en el pasado, solo los oficiales de policía en servicio sabían cómo llegar al pueblo. Sin embargo, ahora es más fácil encontrar el camino, ya que las autoridades han colocado señales. Aún así, muy pocas personas ponen un pie en Solopun. La razón es que muchos de los que lo han visitado antes han experimentado fenómenos misteriosos. Según los registros históricos, Solopun data del año 960. En ese tiempo, para escapar de la guerra, una persona de China emigró a Hong Kong, reclamó nuevas tierras y gradualmente se estableció el pueblo. Cuando la agricultura en Solopun prosperaba, más de 160 familias vivían en el pueblo. Inicialmente el pueblo se llamaba Su Lu Nao Pen, que significa el lugar más bajo de la cadena montañosa. Más tarde, el nombre se cambió a Solopun, que significa brújula cerrada, un nombre ligado a aterradoras leyendas. Entonces, ¿cuál es la leyenda de Solopun que tanto asusta a la gente? Descubrámoslo juntos. Se han difundido muchas leyendas aterradoras sobre Solopun, pero la más extraña es la desaparición de toda la población de la noche a la mañana sin dejar rastro. Una historia cuenta que, durante la ocupación japonesa de Hong Kong, un oficial de patrulla forestal entró accidentalmente en Solopun. Al acercarse al pueblo, vio humo blanco saliendo de una chimenea, lo que confirmaba que, en efecto, había un pueblo adelante. Sintiendo sed, el oficial decidió entrar en el pueblo para buscar agua. Caminó en dirección al humo. Sin embargo, para su sorpresa, al entrar en el pueblo, se encontró con una escena extraña. Todo el pueblo estaba inquietantemente silencioso y desierto. Inicialmente, el oficial pensó que los aldeanos estaban fuera por asuntos personales, pero lo que le desconcertó fue que la puerta principal de cada casa estaba completamente abierta. Después de considerar sus opciones, decidió golpear suavemente una puerta. Sin embargo, nadie respondió, así que entró para ver si podía encontrar alguna pista sobre lo que había sucedido. Siguió entrando en varias casas. Notó que parecía como si todas las familias hubieran realizado algún ritual especial, ya que los pisos estaban cubiertos de papel joss. Todo parecía haber ocurrido recientemente, y sin embargo, en realidad, no había nadie en el pueblo. Sin detenerse allí, el oficial también descubrió que en algunas casas el arroz aún se estaba cocinando en la estufa y el fuego bajo el fogón no se había apagado. Siguiendo un estrecho sendero más adentro del pueblo, el oficial sintió algo extraño, ya que, a pesar de la luz del sol, un escalofrío recorrió su espalda, como si algo lo estuviera siguiendo. Sin embargo, cuando se volteó, no había nada. Al darse cuenta de que todo era demasiado inusual, el oficial decidió regresar y salir del pueblo lo antes posible. Sin embargo, cuando intentó volver sobre sus pasos, descubrió que el camino que llevaba a la entrada del pueblo había desaparecido. Cada vez más asustado y en pánico, el oficial se sentó en el suelo. En cuestión de minutos, perdió el conocimiento. No sabía cuánto tiempo estuvo inconsciente, pero cuando abrió los ojos con dificultad, se dio cuenta de que seguía en el pueblo y que todo estaba exactamente igual que cuando llegó. Sin embargo, esta vez,
El camino para salir del pueblo había reaparecido. Sin tiempo para pensar, el oficial inmediatamente siguió el sendero y salió corriendo del pueblo. No fue hasta que bajó la montaña que finalmente sintió que había escapado del peligro. Para verificar la verdad del incidente, el jefe de policía, junto con el oficial y otra persona, fueron a Solopún para desentrañar el misterio. Sin embargo, después de casi un día, los tres regresaron en un estado completamente aturdido. En los días siguientes permanecieron en silencio y no dijeron nada. Sus compañeros comenzaron a creer que realmente había algo misterioso en Solopún. Se invitó a un maestro taoísta para examinarlos y concluyó que los tres estaban tan asustados que sus almas habían abandonado sus cuerpos. Necesitaban tiempo para descansar para que sus almas pudieran regresar. Después de eso, el jefe de policía y los dos oficiales tomaron una larga licencia para recuperarse, pero cuando alguien les preguntaba qué había sucedido en Solopún, se negaban a hablar al respecto. Solo advertían a los demás que nunca se acercaran a ese pueblo. Aunque intentaron evitar que el incidente se propagara y suprimir los rumores, el jefe de policía sintió que incluso sellar el pueblo en secreto no era suficiente para garantizar la seguridad. Como resultado, el jefe de policía buscó a algunos científicos para que observaran y estudiaran Solopún desde una perspectiva científica y explicaran por qué ocurrían fenómenos tan extraños. Sin embargo, cuando los científicos llevaron su equipo a Solopún para investigarlo, todos los dispositivos dejaron de funcionar. Incluso sus brújulas no podían determinar la dirección. Curiosamente, tan pronto como salieron de los límites de Solopún, todos los dispositivos de navegación y electrónicos volvieron a funcionar con normalidad. Dado que la ciencia no podía explicar los fenómenos misteriosos de Solopún, la policía invitó a varios reconocidos maestros de Feng Shui para investigar. Sin embargo, después de entrar en Solopún, algunos de estos maestros de Feng Shui sintieron síntomas inusuales. Algunos desarrollaron fiebre, otros sufrieron dolores de estómago o náuseas. Permanecieron en el pueblo por menos de una hora antes de irse apresuradamente. El grupo de maestros de Feng Shui informó a la policía que nadie podía controlar el pueblo de Solopún y aconsejaron que, sin importar lo que sucediera, nadie debía poner un pie allí. Desde entonces nadie se ha atrevido a visitar el pueblo. Sin embargo, varias décadas después, algunos periodistas buscaron a los oficiales que una vez entraron en Solopún para preguntarles sobre los eventos que ocurrieron allí. Como habían pasado muchos años, esos oficiales ya se habían retirado. Sin embargo, cuando los reporteros preguntaron sobre Solopún, se pusieron muy nerviosos y les pidieron que se fueran. Mientras las historias misteriosas sobre Solopún seguían sin resolverse, algunas personas se aventuraron en el pueblo para explorarlo. Como resultado, fueron testigos directos de eventos aterradores. Un equipo de 6 montañistas experimentados, completamente equipados con equipo profesional, se aventuró en Solopún con la esperanza de encontrar respuestas a las leyendas rumoreadas. Debido al terreno complejo de Solopún y al hecho de que nadie lo había visitado en muchos años, el equipo tardó un día entero en llegar al pueblo. Justo antes del anochecer, finalmente arribaron. Dado que el pueblo había estado abandonado durante tanto tiempo, la hierba silvestre había crecido por todas partes y muchas paredes se habían derrumbado. Desde la entrada del pueblo, el equipo de montañismo vio que las casas tenían un diseño uniforme, con todas las puertas principales orientadas hacia el sur. Después de un largo y agotador día de caminata, el grupo de 6 decidió acampar justo en la entrada del pueblo y descansar durante la noche, planeando explorar el pueblo a la mañana siguiente. Sin embargo, alrededor de la 1 a.m. de esa noche, una música fuerte resonó repentinamente desde el interior de Solopún, como si se estuviera celebrando un festival. Todo el equipo de montañismo se despertó con el ruido. Al escuchar estos sonidos, los 6 hombres sintieron escalofríos en la espalda, ya que Solopún había estado abandonado durante muchos años. Antes de su llegada, nadie había estado allí. Los miembros del equipo permanecieron en silencio en su campamento. Sin embargo, incluso después de esperar un largo tiempo, los extraños sonidos no mostraban señales de detenerse. En ese momento, el miembro de mayor edad del grupo sugirió entrar al pueblo para verificar qué estaba sucediendo. Después de una votación, 4 miembros estuvieron de acuerdo en investigar el pueblo, mientras que los 2 restantes no tuvieron más opción que seguir a la mayoría. El grupo de 6 siguió el sonido de la música hacia el interior del pueblo.
Al llegar a un espacio abierto en el centro de la aldea, vieron a muchas personas vestidas con atuendos ceremoniales bailando alrededor de una fogata. Los montañistas no se atrevieron a acercarse y, en su lugar, se escondieron detrás de los árboles para observar desde lejos. Dos de los miembros más valientes sacaron sus cámaras y lograron tomar una foto. Sin embargo, justo antes del amanecer, las personas que realizaban el ritual desaparecieron de repente, y Solopún volvió a su inquietante silencio, como si nada hubiera sucedido. Aterrorizado, el grupo empacó rápidamente su campamento y comenzó a descender la montaña. Sin embargo, mientras caminaban, un miembro del equipo, A, de repente dijo que necesitaba ir al baño. Les pidió a los demás que continuaran y prometió alcanzarlos más tarde. El resto del grupo estuvo de acuerdo y siguió avanzando lentamente. Sin embargo, después de mucho tiempo, A aún no había regresado, lo que comenzó a preocuparlos. Tras una discusión, decidieron regresar a buscar a A. Sin embargo, después de buscar por todos lados, no encontraron rastro de él. Algunos miembros especularon que A podría haber dejado caer algo en Solopún y que, después de hacer sus necesidades, había regresado a buscarlo. Debido a esto, volvieron a entrar al pueblo para buscarlo, pero aún así no pudieron encontrarlo. El equipo de montañismo empezó a entrar en pánico y decidió descender de inmediato para informar a la policía sobre la desaparición de A. La policía entonces desplegó un equipo de búsqueda para encontrar a A. Como el camino hacia el pueblo era difícil de navegar, dos miembros del equipo de montañismo se ofrecieron como voluntarios para guiar a los oficiales hasta Solopún. Cuando los dos montañistas y la policía llegaron a la entrada del pueblo, encontraron a A. Sin embargo, en ese momento, él no respondía en absoluto. Extrañamente, estaba arrodillado en el suelo, con las manos levantadas por encima de la cabeza, como si intentara agarrar algo. Cuando los forenses examinaron el cuerpo de A, concluyeron que había muerto repentinamente de un ataque al corazón. Sin embargo, los montañistas que habían conocido a A durante mucho tiempo insistieron en que nunca habían oído hablar de que tuviera problemas cardíacos. Más tarde, algunos de los montañistas relataron su experiencia en Solopún. Inicialmente querían presentar la foto que habían tomado del misterioso evento de aquella noche. Sin embargo, extrañamente, todos los datos de la cámara habían sido borrados y no pudieron recuperarse. Después de este incidente, los informes sobre los extraños sucesos en Solopún inundaron las noticias. A pesar de que un miembro del equipo había muerto, esto no detuvo la curiosidad de otros buscadores de emociones. Las autoridades, temiendo más accidentes, decidieron bloquear el acceso a Solopún por un periodo prolongado. La razón oficial dada al público fue que era para proteger el sitio histórico del pueblo y evitar que personas no autorizadas vandalizaran reliquias culturales. Un rumor sobre la razón por la cual todo el pueblo de Solopún desapareció de la noche a la mañana es que fueron golpeados por una epidemia. Solopún fue inicialmente un asentamiento ideal. Detrás del pueblo había un pequeño arroyo que proporcionaba agua a todos los aldeanos, mientras que al frente había una vasta extensión de tierras fértiles. Los aldeanos crearon terrazas para cultivar, criaron ganado y practicaron la pesca, se aislaron del mundo exterior y vivieron una vida pacífica. Sin embargo, según los rumores, un día una extraña enfermedad comenzó a propagarse en el pueblo. Los afectados tenían fiebre alta y síntomas de vómito. En ese tiempo los avances médicos aún eran limitados, y Solopún estaba ubicado en una zona remota con caminos montañosos difíciles. Salir del pueblo para buscar ayuda médica era extremadamente complicado. Como solución espiritual, los aldeanos decidieron recolectar hierbas, quemarlas hasta convertirlas en cenizas y esparcirlas en cada rincón de sus hogares, con la esperanza de ahuyentar a los espíritus malignos y la enfermedad. Sin embargo, sin una base científica para este método, el número de infectados solo siguió aumentando. Algunos creían que los enfermos habían sido poseídos por espíritus. Para la seguridad de todo el pueblo, decidieron encerrar a todas las personas gravemente enfermas en una sola casa, prohibiéndoles salir. Mientras tanto, los aldeanos restantes rezaban y realizaban rituales diariamente, esperando que los espíritus malignos pronto abandonaran el pueblo. A pesar de sus continuos esfuerzos, la condición de los enfermos empeoró con el tiempo y el número de muertos aumentó. Según los rumores, no pasó mucho tiempo antes de que toda la población de Solopún estuviera infectada. Dado que el pueblo estaba completamente aislado del mundo exterior, nadie supo lo que había sucedido ni llegó a ayudar.
No fue hasta la ocupación japonesa de Hong Kong, cuando el oficial de policía mencionado anteriormente llegó a Solopun, que se descubrió la misteriosa desaparición del pueblo. Algunos especulan que los extraños sucesos observados en Solopun son los espíritus persistentes de sus antiguos habitantes. Como murieron sin recibir entierros adecuados, sus almas permanecen en el pueblo. Por otro lado, una teoría no verificada sugiere que, durante la ocupación japonesa de Hong Kong, una unidad militar japonesa tropezó con Solopun, saqueó sus riquezas y luego destruyó el pueblo. Aunque existen muchas teorías sobre la desaparición repentina de los aldeanos de Solopun, ninguna ha proporcionado una respuesta definitiva que satisfaga a todos. Hasta el día de hoy, la gente sigue visitando Solopun cada año, con la esperanza de presenciar lo que queda del pueblo y probar su valentía pasando una noche allí. Muchos visitantes han confirmado que, al entrar en ciertas áreas de Solopun, sus brújulas y dispositivos móviles dejan de funcionar. Sin embargo, nadie ha encontrado directamente a los aldeanos durante la noche. Además de Solopun, la historia de la desaparición de más de 2,000 personas en el pueblo inuit cerca del lago Anjikuni, en Canadá, hace más de 95 años, sigue siendo un misterio sin resolver. La persona que descubrió la desaparición fue un trampero de pieles llamado Joe Lavelle. Joe había visitado el pueblo muchas veces antes, ya que los inuit eran conocidos por su amabilidad y hospitalidad, siempre dando la bienvenida a los viajeros y ofreciéndoles refugio. Como de costumbre, en un día de diciembre de 1930, Joe desafió la nieve helada y se dirigió al familiar pueblo inuit en busca de un lugar para descansar por la noche. Sin embargo, al acercarse, notó algo extraño. El pueblo estaba inquietantemente silencioso. No había ladridos de perros, ni sonidos de niños jugando, ni risas de los adultos. Al entrar en la primera casa, no encontró a nadie dentro. Joe siguió revisando cada casa, pero no encontró ni un solo alma. Todo el pueblo, más de 2,000 personas, había desaparecido sin dejar rastro. Incluso los animales habían desaparecido. Mientras intentaba calmarse, Joe notó algo aún más perturbador. En una casa, la leña seguía ardiendo en la chimenea, una olla de sopa hervía hasta derramarse, y en una silla del salón, 2 abrigos a medio coser permanecían sin terminar. En el almacén, la ropa y los alimentos secos seguían intactos. Joe estaba seguro de que esto no se trataba de una evacuación organizada, sino que sospechaba que algo realmente aterrador le había ocurrido al pueblo inuit. Al día siguiente, la Real Policía Montada de Canadá llegó al pueblo tras recibir el informe de Joe. Sin embargo, a pesar de años de investigación, no pudieron descubrir qué había sucedido realmente. Hasta el día de hoy, los misterios de Solopun en Hong Kong y el pueblo inuit de Anjikuni siguen cautivando la atención del público. ¿Qué crees que realmente sucedió en estos 2 lugares? Déjanos un comentario abajo. Gracias por ver el video hasta el final. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más historias intrigantes. Nos vemos en el próximo video.